Hola, buenas noches para todos. Esperamos que estén súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles de un libro que nosotros nos leímos en nuestra época de noviazgo, que pues a mí me lo recomendó una amiga, me lo prestó, me gustó muchísimo. Se llama Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, que es un pastor bautista, es especialista en matrimonios, consejerías matrimoniales, mejor dicho, es un súper experto en el tema. Entonces fue un libro que pues a mí cuando lo leí me pareció muy chévere, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo de él y pues se lo recomendé a Antonio, que pues en ese momento era mi novio y pues hoy es mi esposo. Entonces hoy básicamente vamos a hablar acerca de lo que nosotros vimos del libro, de poderles entregar un mensaje que pudimos aprender cuando leímos, que nos pareció demasiado edificante y de verdad que todo lo que aparece ahí es bastante constructivo pues para las relaciones. Entonces, primero que todo, habla de los cinco lenguajes del amor. En este video solamente vamos a hablar de un lenguaje de esos y para poder entender un poquito y entrar ya a cada uno de los lenguajes, pues primero que todo él nos habla acerca de la necesidad que tiene el ser humano por sentirse amado. Él nos habla acerca de que por amor nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos cruzar mares, podemos subir montañas, podemos enfrentarnos a la adversidad si nosotros tenemos la motivación del amor. Pero cuando una persona no ha experimentado el amor o no tiene el amor en su vida, no va a tener tanta motivación para empezar a hacer cosas que sin amor le pueden costar bastante trabajo. Es por eso que él nos dice que el amor es esencial para nuestra salud emocional. Hay una metáfora que él expresaba en el libro y era que dentro de cada niño hay un tanque emocional que debe ser llenado con amor. Entonces esto lo hemos escuchado también de muchos psicólogos donde nosotros vemos que hay niños que se comportan de mala manera, hay niños que se comportan de buena manera, incluso adultos. Entonces esto es una muestra de gran parte que su tanque emocional quizás está vacío. Entonces, cuando nosotros vemos que un niño se siente verdaderamente amado, crecerá normalmente. Pero cuando está vacío, el niño se comportará mal. Entonces tenemos una necesidad del amor, sin embargo, eso no solamente es un fenómeno de la infancia. El autor nos habla en el libro de que eso también ocurre con los adultos. Cuando los niños empiezan con un vacío emocional desde muy pequeños y esto no puede ser sanado, esto va a empezar a aumentar y va a llegar el punto en el que la persona va a empezar a reflejar esto con su pareja, con las personas con las que vive, porque claramente hubo un tanque que nunca fue llenado con amor y empiezan a ver esos vacíos, ¿no? Que claramente pues nosotros ya conociendo de Dios, de lo que es su amor infinito, sabemos que Él es el único que los puede llenar. Entonces ahí radica un gran problema dentro de los matrimonios, dentro de las parejas, dentro de los noviazgos, que si ese tanque emocional está vacío, probablemente de ahí para adelante las cosas no van a funcionar de muy buena manera. Entonces, a raíz de esa necesidad del amor, eh, nosotros entendemos que las personas hablan diferentes lenguajes del amor. Eso es lo que nos explica el autor en el libro. Para poner un ejemplo, él dice algo un ejemplo básico, por decirlo de alguna manera. Nosotros nacimos aquí en Colombia, hablamos español, nos entendemos normalmente en el español porque fue el idioma nativo en el cual nosotros nos desenvolvimos. Pero hay otras personas de otros países que no hablan el español. Unos hablan italiano, otros hablan japonés, otros hablan portugués, porque fue el lugar donde nacieron, fue el lugar donde se desenvolvieron. Probablemente si nosotros, dice el autor, no tenemos un conocimiento acerca de ese dialecto, no vamos a tener una comunicación fluida. Simple y sencillamente porque ellos se entienden entre ellos, entre su comunidad, y nosotros nos entendemos acá. Es súper clarísimo, dice Gary Chapman, que nosotros podemos dominar muy bien lo que es nuestro lenguaje, pero vamos a tener un gran problema si nosotros no conocemos el lenguaje de la persona que tenemos al frente. Y ahí ya empieza a haber una barrera en la comunicación. Por eso, si nosotros tenemos digámoslo así, la forma de poder estudiar otro lenguaje, empezamos a estudiar todos los días cómo se habla
inglés, entonces probablemente cuando nos encontremos una persona que habla inglés, nos vamos a poder comunicar con esa persona, porque ya lo estudiamos. Al principio no será tan rápido, es súper clarísimo. ¿Por qué? Porque no estamos tan acostumbrados a ese idioma, pero en la medida en que nosotros lo vamos haciendo práctico, va a ser muchísimo más fácil y nosotros nos vamos a poder entender. Entonces, siempre debemos tener presente, teniendo en cuenta este ejemplo, que si nosotros, dice el autor, hablamos nuestro idioma solamente y nos encontramos con una persona que habla solo su idioma, nuestra comunicación será limitada. Y esa comunicación pasa de la misma forma en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones interpersonales. Igual pasa en el amor. Nuestro lenguaje del amor puede ser uno y el de nuestro cónyuge puede ser otro totalmente diferente. El autor nos habla de que para mí uno de esos lenguajes, y de paso les vamos adelantando un poco de los demás, puede ser que mi lenguaje sea tiempo de calidad, por ejemplo. Tiempo de calidad que para mí sea muy importante el sentarme a ver una película con mi esposo, el ir a un centro comercial, compartir con él en un parque, pero puede ser que para él eso no sea tan importante. Entonces, él lo ve como algo opcional, pero pues a él no se le va a caer el mundo si él no hace alguna de esas cosas. Pero para mí sí lo es. Pero para él el idioma es otro totalmente diferente, el lenguaje es otro. Entonces, lo que el autor siempre nos quiere recalcar y lo que vamos a ver de aquí en adelante es que no solamente importa el lenguaje de amor que yo tengo, sino que importa el lenguaje de amor que tiene mi cónyuge, porque si yo lo comprendo a él, puedo entender lo que para él es importante y entonces él tendrá una cara muy amable, va a tener una retribución en su forma de ser totalmente diferente. Ese es uno de los factores primordiales por los cuales hay muchos divorcios, decía el autor, porque de pronto no entendieron el lenguaje de amor de su cónyuge. Entonces, un ejemplo básico que pone el autor es que puede ser que el esposo le diga palabras muy lindas de amor a su esposa, pero para ella el amor debe ser expresado en su conducta y de pronto las palabras no sean importantes. Pero encontramos otro ejemplo dentro del libro y nos dice, hey, para mí las palabras sí son importantes, son demasiado importantes, que ese es el tema del cual nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y algo muy importante que recalca el autor, que lo tengo aquí apuntado, es que Pablo exaltó el amor cuando enseñó que todas las realizaciones humanas que no están motivadas en el amor son vacías. Si todas las cosas que nosotros hacemos están motivadas en el amor, súper, súper bien, porque ese tanque de amor va a estar lleno. Pero si las cosas que hoy estamos realizando no las estamos realizando con amor, probablemente vamos a tener una dificultad. Así es. Entonces, me sonó muchísimo como terminaste y es la importancia de tener el tanque de amor lleno. Porque es de esa forma que estando full, entonces puedo dar de lo que tengo. Si estoy vacío, no puedo dar nada. Entonces, también me gustaría mencionar algo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 9 del versículo 20 al 22, algo resumido, y es: me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Entonces Pablo también lo entendió. Él dijo: yo me quiero ganar a los judíos, así que tengo que ser como ellos. Debo ser como ellos para poderlos ganar. Entonces tú debes identificar algo. ¿Cómo es que ama a tu esposa? ¿O cómo ama a tu esposo? ¿O cómo ella o él entiende de qué forma se siente amado para que lo podamos amar? ¿Verdad? Porque siendo de esta forma es que podemos entender y podemos darlo, ¿verdad? Porque si hay algo que suele pasar dentro de los hogares, y es que suponemos las cosas. Suponemos que ella sabe que yo la amo, que él sabe que yo la amo también. Entonces debemos dejar de suponer las cosas y realmente conocer cómo ama él o cómo ama ella. Para esto, el autor nos empieza describiendo la primera introducción, y es con palabras de afirmación. Para poder introducir este tema de los 5 lenguajes, el primer lenguaje son las palabras de afirmación. Pero necesitamos entender esto para llegar a esas palabras de afirmación. Y es que
son palabras que deben edificarnos, son palabras que deben edificar, que si yo estoy hablando, le estoy diciendo o expresando algo a mi cónyuge, pues deben edificar nuestra relación y lo que ella tiene, como por ejemplo, de, te ves bien con ese vestido, gracias por preparar la cena, te quedó deliciosa, hueles bien a través del perfume que te echaste, tienes un lindo aroma, o te ves guapo, te ves guapa, la barba se te ve bien, ese corte te quedó fabuloso, te ves muy linda. Entonces, debes, debes construir a través de lo que estás diciendo, debes enriquecer tu relación. Y para eso, entonces vamos a empezar con palabras de ánimo, ¿sí? Porque el autor describe que la expresión dar ánimo significa inspirar valor y nosotros debemos darle valor a nuestra relación, ¿sí? ¿Cuánto vale tu relación? Lo que decíamos la primera vez que estuvimos hablando. Y es debemos darle valor a nuestra relación y lo que estamos diciendo. Porque debemos entender algo y es que en cualquier momento de nuestra relación nos vamos a sentir inseguros. En cualquier etapa de nuestra vida, a través de ir proyectándonos a algo y de ir haciendo nuestros planes. Debemos darnos ánimo, que por favor no sea como que si yo estoy mal a través de la decisión que tomé, pues mi esposa, como la frase conocida que suelen dar algunas mujeres, decir, yo se lo dije. No, porque eso no me va a inspirar, no me va a dar ánimo. Y yo necesito darle ánimo a la persona con la que estoy. Necesitamos darle ánimo para continuar, porque en la medida que yo la pueda animar y que yo le pueda dar palabras emotivas, buenas, entonces me voy a sentir, o tarde que temprano, voy a ser retribuido en la forma que lo estoy haciendo, ¿sí? Si yo le doy palabras de amor, palabras buenas, palabras de cariño, pues créame que de esa misma forma voy a recibir. Pero aquí debo partir en algo, y es que si yo siempre soy el que estoy esperando recibir, y en la casa hay dos que están esperando recibir, el hombre espera recibir cariño, la mujer espera recibir cariño, pues las cosas van a seguir igual. Y aquí volvemos a lo que mencionamos la charla pasada, y fue el poder de uno. Aquí empieza y hace efecto también. Y es que necesitamos uno que empiece, uno que pueda dar amor, que pueda dar afecto, que pueda dar caricias, que pueda estar ahí para que se empiece y entonces eso va a ser algo paulatino, que va a empezar a crecer y que es la ley de la reciprocidad, ¿sí? Bueno, sí, eso es súper importante. Digamos que ahí les quiero contar algo, una pequeña anécdota. Y es que cuando yo conocí a Antonio, yo era una mujer súper, súper, súper fría, tanto que él a veces trataba de como que me decía cosas bonitas, como que me daba muchas palabras de afirmación y yo era como que sí, gracias, o sea, ni siquiera no me lo diga, no importa. Entonces, para mí eso de pronto en el momento no era como tan importante, pero en el momento en que lo empezó a hacer de forma muy seguida, empecé a alimentarme muchísimo de eso y empecé a entender que claramente eran palabras que sí necesitaba, que de pronto no las había escuchado, que de pronto no era habitual y entonces en la medida en que fui recibiéndolo también empecé a hacerlo porque entendí que pues para él también era súper importante esas palabras de afirmación. Bueno, el segundo punto que nos habla Gary Chapman en esto de palabras de afirmación son las palabras amables. Y el autor cita un versículo que es súper bonito, que es Proverbios 12:25, que dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Entonces miren que acá nos muestra claramente que el amor es bondad. Por lo tanto, si nosotros vamos a comunicar amor verbalmente, debemos usar palabras amables. Si nosotros decimos que amamos, nuestro lenguaje también debe ser acorde a eso. Nosotros debemos entender que no es lo mismo decir te quiero, sí, te quiero y ya,
porque claramente mi lenguaje corporal no está siendo coherente con lo que estoy diciendo. Entonces, la frase de decir te quiero con una sonrisa y un tono de voz adecuado, ahí empezamos a hablar también del tema de la comunicación, como lo dice Gary Chapman. Es muy importante la forma como estamos comunicando el mensaje, el tono de voz con el cual lo estamos diciendo. A veces las pequeñas cosas son las más importantes, porque cuando tú miras a la persona a los ojos y le dices te quiero con una sonrisa, te tomas esos segundos para decírselo, él lo va a entender y lo va a recibir de muy buena manera. Así te pregunta, oye, ¿tú me quieres? Sí, ya usted sabe que la quiero. O sea, sí, claramente la otra persona puede saber que la quiere, pero solo esa respuesta inmediatamente está dejando un sinsabor en la otra persona. Entonces, la forma y el tono que nosotros usamos con nuestras palabras, dice Gary, produce una reacción en nuestro cónyuge. Entonces, aquí él nos coloca un ejemplo que suena un poco cómico, pero a la vez es muy real y por cosas tan sencillas como esas decimos se puede generar un caos muy grande. Y es que dice, me encantaría lavar los platos esta noche, o sea, en un tono muy sarcástico, pero esa no es una expresión de amor. Gary Chapman dice claramente ahí hay un tono de sarcasmo que demuestra que él no quiere hacerlo, pero lo podría decir en otra manera diferente para que la persona no se sienta mal. Entonces, por el contrario, decirlo, me sentí triste porque no me brindaste tu ayuda esta noche, eso sí es una expresión de amor, porque el tono de voz cambia, porque estás diciendo el mismo mensaje, pero lo estás diciendo en una forma diferente y así no vamos a empezar a herir a nuestro cónyuge. Ese es el segundo punto. Ahora, también vamos a ver el siguiente, el tercero, y son palabras humildes. El amor hace peticiones, no demandas. A veces nosotros queremos ser amados, pero no se puede exigir. Y tampoco se puede exigir que hagan las cosas. A veces nosotros dentro de la relación debemos ser proactivos. No esperar que alguien me diga que haga algo, sino hacerlo porque siento que es correcto hacerlo. Y yo quiero hacer mención en algo que estaba mencionando mi esposa y es al inicio de nuestra relación. Cuando yo empecé, que ella me decía que estaba un poquito, pues, un poquito así, poniendo como un poquito de barreras, pero es que yo entendí algo y saqué una frase de ahí, y es que una relación se puede educar, ¿sí? Entonces, si tú tienes un ideal de una relación, debes luchar por ese ideal, porque lo puedes lograr, ¿sí? Pero si lo tienes, ahora debes entender algo, enseñar es difícil, enseñar cuesta, y debes saber que si quieres enseñarle a tu pareja algo, te va a costar. Debe ser ejemplo también. Exactamente, sí. Y volvemos a lo mismo. Debemos ser ejemplo. No se trata de demandar algo. Se trata de entender que son peticiones, ¿sí? Que no son demandas y que son necesidades diarias. Que yo puedo inspirar a mi pareja haciéndolo. Debo inspirar a mi pareja haciéndolo. Que yo no le digo, haga eso usted y que yo no le estoy mostrando, que ámeme, pero yo no le estoy generando afecto. No le estoy inspirando a que me retribuya ese amor. Entonces es importante recalcar eso y se basa a través de palabras humildes, como por ejemplo, algo positivo. ¿Te acuerdas de esos pasteles de manzanas que haces, que te quedan tan deliciosos? ¿Sería posible que hicieras uno esta semana? Son ejemplos que puso el autor que serían bonitos. Ahora digamos uno negativo, que es probablemente uno de los que se escaparían de nosotros. No he tenido un pastel de manzana desde que el niño nació. No puedo imaginarme que no haya tenido un pastel de manzana hace 18 años, lo que llevamos casados. Entonces, notamos la diferencia de esas frases dentro de poderlo hacer de forma positiva. Si ustedes quieren una relación donde solo hayan cosas negativas, hablen siempre en negativo. Pero si ustedes quieren conseguir siempre cosas positivas, hablen en positivo. Un consejo. Un ejemplo que nosotros una vez hicimos y fue, yo le decía, hablábamos con Lady y decíamos, digamos,
el antónimo de las siguientes palabras que yo le voy a decir. Entonces, tristeza, listo, felicidad, problemas, solución, enfermedad, sanidad. Eso es, de esa forma es que debemos actuar, que cada vez que se presente un pequeño problema en nuestra relación, siempre busquemos la forma positiva para poderlo solucionar, porque creo que si estás con esa persona que está a tu lado, o que amas, o a la cual le entregaste tu corazón, es porque quieres pasar el resto de tu vida con ella, y no quieres que tu relación termine a un mes, a 6 meses, en un año, en 10, 6 años, no lo sé. Pero no creo que estás con una persona que le juraste amor con el fin de terminar al poco tiempo. Así que si no estás dispuesto a terminar, debes estar dispuesto a dar todo para concluir en tu primer propósito. Así es. Y para concluir, este video se nos fue un poquitico largo, pero es que el tema es demasiado, demasiado importante. Es que las palabras de afirmación son un lenguaje básico para la comunicación. El solo hecho de cambiar algunas palabras negativas por positivas o por propositivas para proponer algo en lugar de encontrarle a todo el error, eso va a hacer que la comunicación empiece a cambiar inmediatamente, las cosas también van a empezar a mejorar muchísimo. Entonces, como tarea para esta semana, lo que vamos a hacer es que cada uno, el hombre y la mujer, va a hacer una lista de palabras que usa, que identifica que son de pronto negativas que estamos utilizando hoy en día, pero que las podemos cambiar inmediatamente por palabras de bondad, palabras humildes, palabras de ánimo. Y esas palabras nos van a ayudar para poder fortalecer la comunicación que nosotros tenemos como pareja. De verdad que ese tema es demasiado importante, nos gustó muchísimo porque ese solamente es uno de los 5 lenguajes del amor, pero vamos a ver muchísimos, pues los 4 restantes en los demás videos. Si ustedes ponen en práctica esto, créanme que van a tener muy buenos resultados. Así es. Decía Gary Chapman que hay muchos libros que hablan acerca de consejos matrimoniales, hay muchos libros que hablan acerca de los lenguajes del amor, pero acá estuvo muy resumido todo. Pero lo más importante que nosotros debemos tener presente es que si nosotros recibimos el amor en nuestra vida, que es Dios, probablemente va a ser más fácil poder entender los temas que nos habla este hombre de Dios en el libro. Créanme que a nosotros nos ha servido muchísimo, ha sido bastante edificante, porque lo que nosotros a veces oímos de que hay problemas y son cosas muy sencillas, nosotros sabemos que en Dios y en el amor se pueden solucionar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. No sé si quieres decir algo más. No, falta solamente decir y es, hagan las cosas. Que cuando lo hagan y vean resultados, les va a agradar y van a continuar haciéndolo. Cuando vean resultados, les va a gustar. Inténtenlo, háganlo. Si ya intentaron más cosas, pues ¿por qué no intentar esto una vez más? Ánimo y sabemos que las cosas van a mejorar siempre con Dios en nuestras vidas. Muchísimas gracias, que estén muy bien.